Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar un poquito del Censo de Población y Vivienda 2020 que se publicó hace algunas semanas de parte del INEGI y por ahí hice algún resumen del estado de San Luis Potosí y bueno, pues les voy a compartir esta información, pues para los que nos dedicamos al marketing, pues los demographics son básicamente el pan de cada día. ¿Comenzamos? Bueno, les comento que el primer dato que nos dice es que hubo una contracción en la base de la pirámide de la estructura poblacional. Es decir, ha habido una disminución en edades de 19 años hacia abajo respecto a las dos décadas anteriores de un 12.2%. Eso es muy importante porque hace 20 años yo tenía 16 años y pertenecía a esa estructura de la población. 20 años después, esa estructura se contrajo. Entonces, a futuro, quiere decir que habrá menos población en edades de 19 años hacia abajo. Pasamos la edad mediana de la población de 21 años en el año 2000 a 26 años en el 2010 a 29 años en el 2020. O sea, nos estamos haciendo más viejos. ¿Sí? De 21 años a 29 son 8 años de diferencia. En contraparte y en correlación a estos datos anteriores, se ha crecido un 12.1% en edades de 30 a 59 años. O sea, ahora los que somos de mi generación y que estamos en esa estructura, pues hay más, empieza a haber gente con mayor edad en la pirámide, ¿no? Igual la tasa de crecimiento de la población disminuyó de 1.4 en el 2010 a 1.2 en el 2020. O sea, estamos creciendo menos la población. Todos los datos van bien correlacionados y es información súper, pues que va dando mucho sentido, ¿no? Hablamos también de que por cada 100 mujeres hay 95 hombres. Disminuyó el promedio de hijos nacidos de 2.9 en el año 2000, otro dato importante, 2.6 en el 2010 a 2.3 en el 2020. O sea, también disminuyó el promedio de hijos nacidos, ¿sí? También, bueno, hablamos de que se ha tenido avances significativos en el rezago educativo y escolar, ¿sí? En la disminución en la tasa de analfabetismo también se ha tenido avances muy importantes. Y en el incremento del grado escolar. O sea, este dato me gusta mucho, el incremento del grado escolar. ¿Por qué? Porque nos dice que en el año 2000 íbamos a la secundaria y a veces ni la terminábamos. Y ahora, 20 años después, nuestro promedio es que vamos a la prepa. Entonces ya vamos capacitados para algo, ¿no? Al menos. Eso es importante y que pues esa proyección nos va haciendo pues más educados, ¿no? También, bueno, pues hablamos de que hay una disminución del 10% respecto a los matrimonios. Aumentó también lo que fue la unión libre, las separaciones y los divorcios también. O sea, ya la gente o no se casa o bueno, se casan menos y también se juntan más, ¿no? Y también se separan más, se divorcian. También hablamos de que el 85% de la población se confiesa católico, el 8% protestante y el 4.4% sin religión, ¿sí? Y el resto permanece a otros. Estamos hablando de que pues, el 85% es católico, pues eso es, pues, siempre hay que considerarlo, ¿no? También hablamos de que 774.658 fueron los hogares censales, o sea que respondieron al censo. El 30% es liderado por una mujer, dato importante también. El 62% de los hogares son de tipo nuclear, el 24% ampliado, el 11.6% es unipersonal. Y bueno, hablamos de que hay 140.000 viviendas abandonadas y 50.000 de uso temporal en el estado. Entonces, básicamente lo que nos dice es que casi el 90% pues, es la familia y es el núcleo de la sociedad, ¿no? Es la estructura de la sociedad. Y bueno, también ha habido un incremento de hasta un 16% en la tasa de participación respecto a las dos décadas anteriores. O sea, pues ha ingresado más lana, ha habido más desarrollo, ¿no? Cabe destacar la participación de las mujeres en la vida económica, teniendo un incremento de hasta un 20% en la tasa de participación económica. O sea, también es muy importante.
ya la relevancia de las mujeres para la vida económica, para las estructuras familiares, para todo. Se ha incrementado la cobertura en servicios de salud en un 10% también, eso es importante. Hay una buena cobertura de salud en el país. Hablamos de que el 50% de la población en el estado está afiliada al IMSS, el 40% al INSABI, el 7% al ISSSTE y el 3% ya pertenece a otros que son clínicas privadas, el ISFAM o algunos otras vertientes de prestaciones que tienen por ahí. También tenemos que la tasa de crecimiento anual es del 2% en el estado en viviendas particulares habitadas. Hablamos de que es un promedio de 14,000 viviendas al año el crecimiento en el estado de San Luis Potosí. El promedio de ocupantes por vivienda, también otro dato importantísimo, disminuyó de 4.7 en el 2000 a 4 en el 2010 a 3.6 en el 2020. O sea, estamos hablando de que ya viven en promedio 3.6 viviendas por 3.6 personas por vivienda. Entonces, esto es lo que nos dice es que pues hay gente que ya no tiene hijos, hay gente que tienen un solo hijo, entonces el promedio se va estirando hacia allá, ¿no? La tendencia pues es al 3, ¿no? Del año de los 90s, que traíamos un promedio de 5, pues ya ha sido considerable los cambios, ¿no? Ya. También hemos tenido una reducción considerable en cuanto a viviendas con piso de tierra, también pasando de 21.5 a 4.9 en los últimos 20 años, o sea, se ha combatido muchísimo eso. De igual forma se ha tenido incremento en viviendas con piso firme, pues eso es una correlación de lo anterior, en lo que son mosaicos, vitropisos, madera, etcétera. Entonces va haciendo pues que tu vivienda mejore, calidad de vida, etcétera, ¿no? Hablamos otro dato importante, que ha habido incrementos considerables en cobertura de energía eléctrica, agua potable y drenaje, aunque pues no llegamos al tope, al 100, pero en lo que es la capital pues sí se tienen porcentajes ya muy elevados, ¿no? Deficientes pero elevado de cobertura, ¿no? También pues hablamos de que hubo aumentos en los porcentajes de vivienda con refrigerador, lavadora, automóvil y televisores, ¿no? Han tenido incrementos de hasta un 10%. Entonces hablamos de que al día de hoy en San Luis Potosí el 90% de los hogares tienen un televisor, el 87% de los hogares tienen un refrigerador. En cuanto a tecnologías de la información y de comunicación, el 84% de los hogares cuenta con al menos un teléfono celular. Eso, el incremento fue de un 30% respecto al 2010, ¿no? Entonces ya casi hay cobertura total. Y estamos hablando de que también hubo un incremento en las coberturas de servicios de internet, que pasamos del 16% en el 2010 a 44% en el 2020. O sea, estamos hablando de la mitad del estado ya tiene internet. Y también hubo un incremento de 10% en cuanto a compra de computadoras, laptop o tablet, ¿no? Eso también, pues ya la gente tiene sus tablet, computadora, laptop respecto a las décadas anteriores. Y hablamos de que también el 45% cuenta con servicio de TV de paga, el 16% servicio de streaming y el 46% cuenta con horno de microondas. Vienen más datos en el censo, pero bueno, ese fue un resumen que saqué, un poquito lo más importante y lo más relevante. Y pues ahí nos dice, saquen sus propias conclusiones y saludos, chao, hasta la próxima.